Bueno, yo no quiero ser infidente, pero estoy seguro que se van a modificar muchas cosas en la segunda parte, que es las plenarias. En esto tienen que entender que el Congreso es un ser vivo, que siente, que no todo se puede hacer en las comisiones, porque si no, ¿qué ganancias van a tener los que están en las plenarias? En las plenarias hay que dejar algunas cosas para que se peleen. Una de esas le voy a contar y voy a ser infidente. Estoy seguro y casi le puedo asegurar que va a quedar, no en 5 años, lo de los ahorros de pensiones voluntarias, sino va a quedar en 10, no 20 como se pidió. Muy seguramente la gasolina no va a bajar 200 pesos, sino 500. Cosas de esas son las que van a hacer, va a ser, porque es que esto es así, porque yo aprendí de mi padre algo muy importante. Primero, uno tiene que darle triunfos a todo el mundo. Segundo, el órgano más sencillo que tenemos los colombianos y todo el mundo es el bolsillo. Cuando a usted le mete la mano al bolsillo, le toca duro. Tercero, le vamos a dar un triunfo a los colombianos que les fascina que le den duro a los congresistas. Claro, vayan y miren el imán. A los congresistas van a pasar de tener 26 millones de lo que pagan en impuestos a pagar por lo menos casi 40 millones de pesos. Eso es un golpe muy grande, no lo hacen con los demás, lo van a hacer con los congresistas y van a aplaudir y van a estar felices. Son cosas, pero por el otro lado también hay que entender que no se le puede dar en todo gusto a la gente, porque por ellos, que mejor dicho, que salieran en patines a la calle. Pero en ese caso también ganaron los congresistas porque el impuesto a las pensiones del que quería el gobierno meter salió derrotado y la gente lo interpreta que es que el Congreso mismo no se va a apretar la soga poniéndole impuesto a las pensiones. Pero fíjese que sí se pone en soga. Lo que pasa es que yo vuelvo a decir, uno puede apretarse la soguita pero no ahorcarse. Es que este es un ente vivo. El ente vivo, ¿qué hace? Se trata de defender. Aquí no solamente son los congresistas, son los magistrados, son los expresidentes, todas las personas muy importantes de este país que todos tienen que poner, y así lo vamos a hacer. Esta es una reforma donde todos ponemos, donde se está haciendo un sacrificio para que seamos mucho más proactivos y equitativos. Es algo muy importante que se está dando, pero repito, si a usted le dicen que tiene que matarse delante de todo el mundo, no lo va a hacer. Si usted quiere que esta reforma se hunda, lo más fácil es decirle, señores, les vamos a poner impuesto a su sueldo, les vamos a quitar esto, todo, y tengan certeza que los mismos no van a votar. Esta es una reforma que va a salir porque hemos logrado hacer un equilibrio. Y hemos logrado un equilibrio donde el Congreso se ha hecho respetar del Ejecutivo. Nosotros no hicimos la ponencia del presidente que nos mandó. Si usted revisa lo que presentaron, es muy distinto, con una ventaja, que vamos a recoger mucha plata, pero con una diferencia grande, que no es ni para un lado ni para el otro, un punto intermedio para que se logre esa equidad. Hay un punto que seguramente será polémica y de hecho ya levantó suspicacias, y es la amnistía, el artículo que se aprobó. ¿Ese qué persigue realmente ese artículo? Bueno, primero le voy a contar que a mí me tocó decir públicamente, porque aquí hay revistas que dicen cosas que no son. Entonces, yo soy socio del Metropolitan y yo hice que se hiciera el debate de Interbolsa. Y de pronto llego yo al partido Colombia-Brasil, a mi club, como yo puedo ir, a las 7 de la noche para empezar a ver mi partido, y sacaron en una revista que Camilo Sánchez, ponente de la reforma tributaria, había ido a una reunión para sacar un artículo para beneficiar a los de Interbolsa, y que ese artículo era el de la traída de los capitales. Y le voy a contar dos cosas. La primera, la reforma tributaria se hizo por lo menos 20 días antes del problema de Interbolsa, para que lo sepan. Segundo, el artículo es del gobierno nacional y el ministro de Hacienda, como lo hice que lo dijera públicamente desde su momento. Y tercero, el que sepa un poquitico de tributaria saben que lo que tiene que hacer cualquiera de esos señores que no pagó impuestos es hacer una presentación de su declaración de renta extemporánea, pagar su multa y queda totalmente saneado, sin ninguna reforma tributaria, sin ningún dolor de cabeza. Entonces, primero punto eso. Segundo, ¿qué se dijo importante de ese artículo? Que lo hizo el gobierno, pero se lo mejoramos en el Congreso. Yo voté negativamente para también tranquilidad de todos, para que no inventaran lo que no es. Y segundo, quedó claro que tiene que ser utilizado solamente a través del sistema financiero, que nadie puede decir que encontró y se acordó que tenía 10 millones de dólares o 5 millones de euros guardados en su casa y que ahora se acordó y que lo va a traer y lo va a entregar en efectivo. No. Segundo término importante por la revaluación que se tiene en el país. La revaluación del país se tenía que compensar, y uno de los puntos por los cuales se hizo lo que hablamos también de los parafiscales era para darle un alivio a los exportadores con ese tema. 13,5 puntos, con lo cual si usted mira el tipo de cambio de 1820 a eso, puede estar usted dándole un tipo de cambio
que le garantiza a usted ser competitivo y mantiene usted su sector exportador, que es muy importante, sin encarecer las importaciones del país. En este tema, nosotros dijimos que la gente lo que va a hacer es traer los recursos, diciendo el valor a través del sistema financiero, pero no trayéndolos, sino enunciando para pagar impuestos de aquí en adelante. Esto es muy importante. No los vamos a traer porque la revalorización sería gigantesca, porque se supone que hay entre 35.000 y 100.000 millones de dólares de colombianos en el exterior. Y eso es a una tarifa del 10% como ganancia ocasional. Puede ser al 10 o al 4, están en una pelea de discusión. Yo diría que debe ser todo ganancia ocasional. Yo diría que la tarifa al final debe ser del 10%. Restaurante, finalmente, ¿cómo quedó y cómo o qué cambios va a tener en plenarias? Bueno, muy importante. Dos cosas que la gente no se ha dado cuenta. Colombia era otro país de esos que no existen en el mundo, con muchas tarifas que permiten la evasión y la elusión. Un ejemplo, honorarios y servicios. Una persona podía, según su interpretación y su contador, decir, no, métalo por el 6%, el otro por el 10%, o el 1%, o si es transporte el 3,5%, o lo que fuera. Había formas de eludir y evadir. Entonces, ¿qué se hizo? Se achicó el sistema. 0, 5 y 16. Eso cambia totalmente el esquema. Segundo, en los restaurantes se hizo otra cosa que se inventaron importante. No acá, eso es en México, eso es mexicano, no, para que no nos vengan a decir aquí que son los genios estrambóticos, no, esto es traído aquí, uno no se tiene que inventar la rueda. También decía mi padre, yo no sé hacer arepas, pero sí sé dónde las hacen buenas. Entonces aquí pasa lo mismo, en México se inventaron esto, igual que se inventaron la solidaridad, que es lo mismo de Familias en Acción y todo eso. ¿Qué hicieron acá? Lo primero es que en el caso de los restaurantes, el hipoconsumo. ¿Para qué es el hipoconsumo? El IVA se deja fundamentalmente porque usted tiene unos productos que son importados y usted lo puede descontar en la cadena y usted tiene un beneficio al final y 2 veces al año ahora va a quedar que le van a devolver en TIDIS una platica de esos IVAs que usted tenía. En este caso particular, el sector colombiano tiene muy poco materia importada y cosas por el estilo. Con el 8% de hipoconsumo, 8% van a tener un juego muy importante para bajar los precios y para ser más competitivos y mejorar su rentabilidad. ¿Pero quiénes quedarían con impuesto al consumo del 8%? Los restaurantes que no tengan importación masiva de productos. Entonces quedó claro que eso es casi el 85% de los restaurantes del país, con lo cual se cumple el objetivo. Además se cubrió para evitar lo del corrientazo, se puso con 105 millones de ventas que se tengan para que tenga régimen simplificado y de esa manera se quita el otro alaraca de estos señores que les fascina decir que aquí se cogen de minucias, pero que pegan muy duro. El corrientazo, y hablaron de que el corrientazo y con el corrientazo casi hacen electrocutar la reforma tributaria. Le dije al ministro, aquí hay que ser, corrientazo no se toca, canasta familiar no se toca. Pero entonces va a quedar una especie de híbrido en los restaurantes, eso no es muy complicado para la administración de impuestos. No, porque es muy sencillo, usted tiene que decir desde el principio en qué sistema está, no es que usted juega al Team Marín de doping, güey. Usted dice, yo estoy por aquí, o yo soy régimen simplificado o no estoy en este régimen. Sí. Y de esa manera usted lo hace. Hay empresas muy importantes de los Estados Unidos que vinieron a hacer lobby acá muy fuerte y por eso cambiaron las reglas de juego en un momento determinado, aunque lo nieguen. Aquí lo digo, pero aunque lo nieguen, fue así. Y de la noche a la mañana, lo que habíamos hablado durante mucho tiempo, que era el 8 desde el principio, sorpresa, 16% nos dijeron que era triunfo nuestro. Cuando nos dimos cuenta no era triunfo nuestro, tocó hacer un híbrido, porque en el mejor de los mundos es tratar de que todos ganen y buscar que todos ganen, pero pagando. Y con esto van a aumentar mucho los ingresos, porque con el hipoconsumo hay una ventaja gigantesca, no se le descuenta nada, es neto lo que llega al gobierno nacional, o sea que se le van a aumentar los ingresos de una manera fuerte. La reforma ya pasa a plenaria, de un paso muy importante, pero habían más de 100 proposiciones haciendo fila para la plenaria. ¿Usted cómo ve el tiempo? También está muy justo. Sí, pero no. Yo le quiero contar que aquí hay que entender también nuevamente el Congreso. Ese cuerpo se tiene que ir moldeando. Son 155 artículos los que traíamos, pero nosotros no tenemos el derecho para negarle a nadie proposiciones que sean serias. Y lo que hicimos en este momento es que las que no llegaron 100 más, llegaron 500. Y tuvimos que ir tomándole la cabeza por lo menos a 300, pero las que tenían de verdad razón de ser y que tenían fundamentos y que además generaban impuestos, hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la parte de notariado y registro. Los mismos notarios nos estaban diciendo hay que hacer esto, pero también nos dimos cuenta que les disminuyeron el 40%, hasta el 40% para poder descontar. Hay que tener cuidado, en eso se va a modificar también, porque si no, no va a haber una mejora tecnológica y simplemente vamos a hacer que no sean competitivos los notarios y eso se va a volver
50 años atrás. Entonces, en ese tema, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los vehículos, hay también que revisar muchos temas. Ya ganaron unos, los que no contaminan. Los que no contaminan, los eléctricos y no contaminantes, van a tener un beneficio gigantesco. San Andrés le dieron un privilegio. Yo todavía peleo en lo que tiene que ver con aviones. Me parece que eso ya no, ahí son muy aviones los que están haciendo ese articulito. Hay que dejar que las naves, de los barquitos, todo lo que sea eso, pero tampoco que se nos vaya la mano, porque si no vamos a permitir que por ahí haya un boquete que no tiene necesidad ni presentación. Bueno, senador, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria, muy agradecido por estar aquí.